Muy buenas tardes y bienvenidos a la sexta sesión del Energético Poblano. En esta sesión hablaremos sobre el panorama de la electromovilidad en México. El sector automotriz es vital para la economía mexicana y como sexto productor de vehículos a nivel mundial y quinto en la producción de autopartes, este sector genera una gran importancia en la economía del país. Generamos alrededor de 1.9 millones de empleos. En ese sentido, se vuelve importante mantenerse al margen de la innovación y las tendencias tecnológicas. Especialmente la creciente demanda en vehículos eléctricos se vuelve un punto de interés y convergencia entre el sector automotriz y el sector energético. En ese interés, buscamos generar espacios de diálogo entre diversos líderes y expertos en el tema. En esta ocasión, contamos con la presencia de Nazaret Black, quien es directora de marca de Autos Aqua. Nazaret ha tenido una amplia carrera en el sector automotriz, desde el lanzamiento de CarPass, el primer dealer digital de autos, hasta hoy en día como directora de marca de Sacua y Tatsai, ambas firmas de vehículos eléctricos. Recientemente lanzó la primera fintech automotriz en América Latina. Bienvenida, Nazaret. Muchísimas gracias, Eric, por la presentación. Buenas tardes. El gusto es nuestro. También contamos con la presencia de Angélica Bucio, quien es directora de Comunicación y Asuntos Públicos de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. Angélica es una profesional en la comunicación corporativa y en asuntos públicos con más de 12 años de experiencia en entornos de consultoría y liderando gabinetes de comunicación. Además, cuenta con una sólida trayectoria trabajando en el sector de transporte y automotriz, pero también formando parte de instituciones académicas y científicas, consultorías y organizaciones sin ánimo de lucro. Actualmente es líder en el organismo empresarial que representa a los fabricantes de vehículos pesados en México, AMPAC. Bienvenida, Angélica. Muchas gracias, Eric. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. También nos acompaña Mónica Valtierra, quien es analista política en Iniciativa Climática de México y de Climate Reality Project. Mónica es maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 7 años de experiencia en cooperación internacional para el desarrollo sustentable. Trabajó en la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México en el posicionamiento de políticas públicas ambientales como referente internacional y ha colaborado con organismos como la Agencia de Cooperación Alemana. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Y también está la presencia de Karen Ortega, quien es directora de ventas de Grid Edge en Siemens para México, Centroamérica y Caribe. Karen estudió Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica y tiene una maestría en Administración de Negocios. Actualmente está a cargo del negocio de movilidad eléctrica, en eficiencia energética y optimización de la energía en Siemens. Como parte de su trayectoria profesional, se ha enfocado en la venta y desarrollo de estrategias enfocadas en la medición inteligente y pérdidas no técnicas, a través de las soluciones de gestión y administración tipo AMI, así como en proyectos de comunicación para las redes de transmisión y distribución. Bienvenida, Karen. Muchísimas gracias, Eric. Hola a todas, ¿cómo están? Nos da mucho gusto contar con su presencia en este tema que es de suma importancia y que consta mayor relevancia en el sector. Es un punto de convergencia en el cual el primer paso es dialogar para entender las diferentes perspectivas que existen y entender también de qué manera podemos fomentar este conocimiento en la sociedad. Y me gustaría empezar justo por ese detalle. En México todavía existe el paradigma de que los autos eléctricos y los vehículos eléctricos están un poco lejos, son vehículos no convencionales. Queremos romper con eso. Y principalmente me gustaría empezar contigo, Nazaret. Tú eres directora de una empresa de autos y de vehículos eléctricos. Cuéntanos, ¿por qué es importante este tipo de vehículos, esta tecnología en nuestra sociedad? Bueno, muchísimas gracias, Eric. Es importante porque es necesario, o sea, eso es lo primero. En México estamos igual a nivel mundial y en México vámonos a las cifras muy específicas. En México tenemos un parque vehicular de 32 millones de vehículos altamente contaminantes circulando todos los días. Adicional, le agregamos que cada año se venden, antes de la pandemia, en promedio 1,5 millones de autos nuevos por año. 1,5 millones agregándose a este parque vehicular. Menos
de 300 de ese 1,5 millones son 100% eléctricos, que son los que son cero emisiones. Ahora, ¿por qué es importante? Como dije, porque es necesario. Porque hay una cifra que nadie quiere ver. Y esta cifra es lanzada por la organización, por la ONU, perdón, específicamente, y la Organización Mundial de la Salud para México. En México hay 15,000 personas muriendo cada año de enfermedades respiratorias directamente relacionadas a las emisiones de los autos que usamos. Entonces, es un tema de necesidad y de urgencia, y eso es lo que lo vuelve importante. Entonces, tenemos que ir cambiando esos paradigmas y enseñar a las personas a pensar de forma diferente. Entonces, tenemos que trabajar no solo en generar incentivos para que la gente compre o adquiera vehículos eléctricos, sino trabajar en el cambio de conciencia, de entender que es por nuestro propio bien, no es por moda, no es por otro tipo de cuestiones, es por necesidad y es por nuestro propio bien. Entonces, parte de tumbar estos paradigmas atiende a trabajar mucho con educación para ir cambiando culturas a través del cambio de conciencia de las personas. Entonces, esa es una realidad y es lo que sucede hoy en México. Entonces, por eso es tan importante acelerar estos pasitos que estamos dando de bebés hacia el tema de la electromovilidad. Muchas gracias, Nazaret. Y mencionas algo que es crucial. Los autos eléctricos no solo es una moda, aunque pareciera que la popularidad va hacia eso, es también una necesidad en cuestión de salud. Y justo se habla mucho de los vehículos ligeros, se habla mucho de los autos como tal. También hay una parte importante que son los vehículos pesados, los vehículos de transporte, de carga, y es aquí justo donde también Angélica nos puede proporcionar una perspectiva interesante. Angélica, cuéntanos desde la perspectiva de tu sector, ¿por qué es importante impulsar esta tecnología? Muchas gracias, Eric. Pues la verdad es que es un tema de emisiones, es un tema de salud, pero, o sea, dando cifras generales, ¿no? En México el sector transporte está consumiendo cerca del 47% de la energía a nivel nacional y el 26% de ese CO2 viene del transporte, específicamente de los vehículos terrestres, digamos. Sin embargo, hay una diferenciación importante que tenemos que hacer. 65% de eso viene de vehículos a gasolina, es decir, vehículos ligeros. Y solo el 25% viene de vehículos pesados que usan diésel. Entonces, de entrada aquí ya hacemos parteagua y hay una lógica completamente distinta entre vehículos ligeros y vehículos pesados. Y tenemos que pensar de esa forma, tenemos que pensar que como de raíz el vehículo pesado es una empresa sobre ruedas, es un negocio, tiene que ser rentable sí o sí. Entonces, como bien lo dicen, no es una cuestión de moda, es una cuestión de necesidad, pero también es una cuestión de negocio y es una cuestión de hacer la política pública racional, coherente, que haga sentido una cosa con la otra y que también tengamos una realidad, una visión real de la electromovilidad. Todavía va a haber muchos años en los que el diésel va a seguir siendo el combustible principal para los vehículos pesados a nivel mundial, no solo en México, a nivel mundial. Y tenemos que trabajar de forma paralela el tema de electromovilidad con muchas otras energías y con muchas otras combustibles que no podemos dejar de lado. A mí parte de lo que me preocupa cuando hablamos de electromovilidad es como si de repente, ¡pum!, nos cerráramos y habláramos solamente de electromovilidad y pensáramos solamente en vehículos ligeros y solamente vehículos ligeros completamente eléctricos. Y la verdad es que hay una baraja enorme entre un vehículo pesado que pueda tener una asistencia de electromovilidad para los accesorios. Podemos pasar por vehículos híbridos, enchufables o no enchufables, con diésel, con gas natural, y podemos llegar a la electromovilidad absoluta y podemos llegar a celdas de hidrógeno. Entonces, la baraja es enorme y obviamente son tecnologías que van cambiando y que van evolucionando. Entonces, tenemos que no dejar de lado todos los caminos que tenemos que explorar, porque a final de cuentas el objetivo, o sea, y aquí espero que Mónica pueda tener también un poquito de coincidencia conmigo, el objetivo en política pública tiene que ser un elemento de seguridad para la persona, de protección para el ciudadano,
tanto a nivel de emisiones como a nivel de salud y, por supuesto, además, un tema de seguridad vial, porque no podemos olvidar que los vehículos pues tienen un elemento de seguridad vial muy importante y que tienen un impacto en la vida de las personas inmediato. Entonces, tenemos que cuidarlos, ¿no? Para que tengamos unas cifras muy, muy, muy generales, en México existen desde 2009 vehículos híbridos eléctricos en México pesados. Y de enero a noviembre de 2020 se han vendido 236 híbridos y prácticamente ningún eléctrico. Entonces hay que preguntarnos por qué. Y yo creo que esa es la relevancia enorme de un panel como este, de un diálogo como este, para entender el por qué no se están vendiendo vehículos pesados 100% eléctricos en México, cuándo podemos empezar a verlos en México y cuál es el rol de México dentro de este mercado. Muchas gracias, Angélica. Y presentas cuestiones interesantes justamente en la parte social, cómo los vehículos pesados, los vehículos de transporte impactan en la sociedad y cómo se abonan al conflicto que tenemos en movilidad. Justamente con eso linkeamos con Mónica. Mónica, tú has analizado las problemáticas sociales que tienen en movilidad en México y en la sociedad en la que convivimos. Cuéntanos, ¿cómo se integra la electromovilidad? ¿Cuáles son los beneficios que estos traen en la movilidad urbana? Pues como bien decían Nazaret y Angélica, el sector transporte tiene una aportación muy importante en las emisiones de gases de efecto invernadero de México. Y estas emisiones generan el calentamiento global que a su vez está provocando otra crisis humanitaria, que es el cambio climático, y que tiene importantes impactos en la vida de todas las personas en diferentes niveles. Para poner un poquito en perspectiva sobre estas emisiones que comentaban, justo el sector autotransporte contribuye con alrededor de 23% de las emisiones totales. Y si lo comparamos con otras fuentes de emisiones, no hay ninguna que rebase el 10%. Entonces, es una aportación importante y justo desarrollar la tecnología para fomentar el uso de vehículos eléctricos, ya sea en el transporte público, privado o de carga pesada, es súper relevante para disminuir estas emisiones. Y no solamente reducir los impactos directos que tienen los contaminantes en la salud, también podemos así mitigar una crisis que es a largo plazo, ¿no? México, de hecho, tiene compromisos internacionales que se plasman en leyes nacionales para reducir sus emisiones, porque es un tema realmente muy importante a nivel global. Entonces, si consideramos que el sector de transporte es uno de los que más contribuye a estas emisiones, pues se vuelve clave para poder cumplir con estos compromisos internacionales y también lograr estas metas nacionales que pues son muy, 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 muy relevantes para poder disminuir los efectos del cambio climático, no solo en México, en todo el mundo, y las problemáticas que vienen asociadas a él. Entonces, yo me he dedicado un poco más a la parte del transporte público, justo porque el desarrollo tecnológico y la electromovilidad son también una oportunidad no solamente de reducir emisiones, sino de repensar cómo subsisten nuestros sistemas de movilidad en las grandes urbes, ¿no? Si vamos a integrar una nueva tecnología y vamos a usar, digamos, nuevos autobuses para transporte público, pues bien también podrían ir acompañados de políticas sociales y económicas que no solamente estén enfocadas al sector automotriz. Entonces, creo que es muy, muy relevante también incluir el aspecto social y de salud en la discusión. Muchas gracias, Mónica. Es correcto. Mencionas algo que me pareció súper interesante y es la parte de que el sector de transporte es vital para el cambio, para revertir los efectos del cambio climático. Y justo por eso estamos dialogando aquí, para entender de qué manera podemos fomentar y qué manera podemos hacer un impacto para fomentar este tipo de tecnología. De hecho, Karen aquí, que está con nosotros, es representante de Siemens. Siemens es una empresa muy grande a nivel internacional y que se ha enfocado en innovación, en la tecnología y en innovación de vehículos. Karen, ¿de qué manera podemos ver nosotros los beneficios en la sociedad de los vehículos eléctricos y qué innovaciones existen ahorita en el mercado para hacer esto posible? Pues mira, los beneficios creo que ya son muchos de los que ha mencionado Nazaret, Mónica, y también que van relacionados a la parte de salud, a la parte de seguridad, pero sobre todo yo creo que haré hincapié en el tema de la eficiencia.
La movilidad eléctrica nos ayuda para cuidar el medio ambiente, para el tema de la reducción de dióxido de carbono, pero sobre todo nos ayuda también para tener un control de nuestro consumo, y nos ayuda también para permitirnos entrar en la era de la digitalización, una era de digitalización que ya se ha ido promoviendo, queramos o no, por el tema de COVID, pero que se ha ido fortaleciendo en este momento, ¿no? Entonces, yo creo que una de las ventajas más importantes es el tema de la salud, también el tema de la contaminación, que los autobuses que no son eléctricos, siguen fomentando y siguen al final contaminando nuestro planeta, ¿no? El planeta en el que todos vivimos y que al final vamos a seguir viviendo y vamos a seguir intentando mejorar conforme va pasando el tiempo. Pero sobre todo quisiera mencionar el tema de alguna ventaja que desde la parte de Siemens vemos es para la parte de las redes eléctricas. Las redes eléctricas es importante agregarlas o introducirlas en el tema de movilidad eléctrica. ¿Por qué? Porque al final la movilidad eléctrica va a tener un papel, un rol muy importante en las redes y puede que cause algunos picos de demanda. Entonces, lo que justamente Siemens quiere evitar con las tecnologías que ya está implementando en diferentes partes del mundo es evitar ese pico de demanda para que pueda una red eléctrica ser sostenible, una red eléctrica que no tenga esas demandas, esas alzas en las tarifas y que al final puedan entrar diferentes jugadores que salgan beneficiados de implementar tecnologías de movilidad eléctrica. Muchas gracias, Karen. Y precisamente se habla, creo que todas coinciden en que hay un beneficio importante de la electromovilidad en la sociedad. Quería también abordar contigo, Karen, la parte de los electrocargadores. Se sabe muy bien que las redes eléctricas son súper importantes para proveer de energía o de combustible a los vehículos. Sin embargo, también dependemos de la infraestructura de electrocargadores que pueda haber en el país. ¿Qué estrategias se están siguiendo ahorita o proponen seguir para que podamos generar la infraestructura necesaria de estos vehículos? Sí, pues bueno, es muy importante el punto que mencionas ahorita. El tema de la infraestructura es muy importante porque también yo creo que una de las limitantes que están existiendo en el mundo de la promoción de los autos eléctricos es la infraestructura, que a veces no existe infraestructura en ciertos países o es muy limitada. Entonces, es importante que industria privada y el sector público se alíen en esta parte para promover infraestructura para la ciudadanía, no únicamente autos eléctricos, pero también para el tema de autobuses eléctricos, ¿no? Por ejemplo, en China justamente está un autobús eléctrico se está agregando una vez a la semana en ese país. Entonces, si están promoviendo una solución también a largo plazo, el gobierno también y la industria privada está promoviendo ese beneficio a todos los ciudadanos. Entonces, yo creo que es algo que tiene que trabajar en conjunto. El tema de los cargadores, es importante tener cargadores que estén a mano, que estén a la mano del consumidor final, del conductor, y también aplicaciones que sean amigables tanto para el conductor, el consumidor, como también para el operador de la plataforma. Entonces, es una solución también que tenemos de la parte de Siemens, que son soluciones de plataformas que permiten tanto al conductor tener información de dónde existen cargadores disponibles, en qué momento él puede planificar su día para cargar su automóvil eléctrico. Y estoy hablando de automóviles eléctricos, pero también para el tema de autobuses. En autobuses tenemos lo mismo. Y tienen bien del lado de el operador, él puede estar visualizando cuánto es el consumo de esa estación de servicio, cuánto están consumiendo en esta calle, y puede también tener un análisis de la carga y las tarifas que le conviene a cada uno de los consumidores. Justamente suena que es muy práctico tener todo ese tipo de herramientas con nosotros. Definitivamente abonan a la implantación de la electromovilidad en el país. Sin embargo, no las vemos hoy en día en la tecnología que tenemos, no las vemos en el cotidiano, o las vemos quizás un poco lejanos. Y es ahí a donde me gustaría avanzar el diálogo. ¿Qué retos estamos enfrentando en este país para poder hacer normal el uso de estas aplicaciones, el uso de esta infraestructura, inclusive poder ir a comprar
un vehículo eléctrico tanto para uso personal como para un comercio. Angélica, tú tienes una perspectiva interesante mencionabas justo que los vehículos pesados no son vehículos convencionales, es un negocio para el dueño. Al implantar esta infraestructura eléctrica, ¿qué retos persisten como negocios o con el modelo de negocios que existe para implantarlos dentro de este tipo de sector? Mira, yo creo que antes de pensarlo como negocio, creo que es importante analizar como el general de la política pública, ¿no? O sea, no se puede hablar de la electromovilidad de forma desvinculada de otras políticas públicas como la generación de energías renovables. Actualmente México genera 77% de su electricidad a través de fuentes fósiles y solo 23% a través de fuentes renovables. Y la capacidad instalada de fuentes renovables no supera el 30%. Entonces, si ya sabemos que existe una pérdida energética en el momento en el que la estás transportando de un lugar a otro, pues cambiar un consumo in situ de combustibles fósiles para un consumo por allá de combustibles fósiles y después traerlo para acá, pues tampoco hace mucho sentido. Lo que quiero decir es que es indispensable alinear las políticas públicas para que la electromovilidad en realidad haga sentido y nos ofrezca pues los beneficios en calidad de aire y salud que estamos comentando. Y ahí es donde entra todo este tema de estímulos, de incentivos para que sea viable la electromovilidad. Como bien comentabas, y ya regreso a lo que me mencionabas hace un segundo, el vehículo pesado es un negocio, es una decisión de inversión y tiene que tener una lógica empresarial, tiene que ser rentable y estructuralmente viable. Si no, pues, ¿cómo podríamos sostener el más de 2.5 millones de empleos que se generan a través del autotransporte y el 1.9 que se generan a través del automotriz? O sea, es un negocio. Entonces, no se trata solamente de voluntad, se trata de rentabilidad y de viabilidad del negocio. Y hay que entender que tenemos que generar estos incentivos. No quiero ser negativa, pero tenemos que ser realistas para transitar a la electromovilidad y tenemos que asumir lo que realmente estamos viviendo, ¿no? Hoy en día no es económicamente viable, al menos no un vehículo pesado, para la mayoría de empresas y personas. No existe una infraestructura adecuada. Tenemos un contexto de inseguridad muy fuerte donde hay un alto índice de robo en las carreteras. No contamos con la generación de energía mayoritariamente renovable. No existe un marco legal normativo, se está construyendo, sí se está construyendo y hay una intención y una voluntad y un marco general legal que comentaba también Mónica hace un momento, pero hoy en día tampoco existen realmente estímulos o incentivos que impulsen la transición para vehículos pesados. Si analizamos las iniciativas y exhortos y cambios legislativos que están en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, hay más de 4 veces para vehículos ligeros que para vehículos pesados. Y díganme ustedes qué es lo que tendríamos que estar priorizando si el vehículo ligero, mi Prius, está estacionado en mi casa toda la noche y está estacionado en mi oficina, fuera del COVID, todo el día. Y un vehículo pesado, ya sea de reparto, de un tractocamión que cruza el país, o un vehículo de pasaje, un autobús, pues realmente no dejan de circular prácticamente en ningún momento. Entonces, de ahí la importancia de alinear las políticas públicas y de establecer incentivos reales para que podamos transitar a la electromovilidad. Justo, Angélica, he oído que hablas en otras ocasiones de la pirámide de movilidad como una analogía de por qué o cuál es el lugar de los vehículos pesados en la selección o las decisiones de transporte en un país. Más de cómo podemos, a través de la pirámide de movilidad, tener conciencia de las decisiones en el transporte. Es correcto. Básicamente la pirámide de electromovilidad te habla. Primero está el peatón, en segundo lugar están los grupos vulnerables no motorizados principalmente. Estamos hablando de bicicletas, ahora ya podríamos estar hablando también de algunos patines. Después viene los vehículos pesados de pasaje. ¿Por qué? Porque todo el peatón probablemente en algún punto se sube a un autobús, a un metrobús, a un metro. Y después viene toda la parte de carga. ¿Por qué? Porque el agua que bebemos, la comida que compramos y la medicina que necesitamos se mueven en vehículos pesados. Y hasta el final están los vehículos ligeros y las motos, que son de particulares para trayectos de particulares y que en promedio en México pues mueven a máximo 2 personas por vehículo. Entonces, así debe ser la lógica de incentivos, así debe de ser la lógica de promoción de la electromovilidad también,
a nivel vehículos pesados. Justo, y entremos en materia de incentivos. Por ejemplo, Mónica ha estudiado justamente la situación en la Ciudad de México. ¿De qué manera podemos incentivar o de qué manera están incentivando quizás otros países este tipo de tecnologías y en base en las decisiones que vamos a tomar en movilidad aquí en México? Gracias, Eric. Pues como bien decía Angélica, también esta parte de incentivos necesita voltear a ver prioridad de movilidad dentro de las urbes. Entonces, en mi caso, lo que yo estudié para mi tesis fue el trolebús. Nosotros en Ciudad de México al menos ya contamos con sistemas eléctricos importantes, no solo el trolebús, también está el metro. Y la movilidad de transporte público masivo es muy importante para las políticas públicas del gobierno actual. Entonces, justamente ellos comenzaron a ver cómo mejorar esta movilidad de personas, dándole prioridad a quienes usan el transporte público. Y comenzaron a hacer inversiones en los carriles de autobús rápidos o el que se conoce aquí como Metrobús y en otras ciudades tienen otros nombres. Esto le permitió darle cierto orden al servicio de transporte en algunos corredores, pero empezó a dejar de lado otros modos de transporte como el trolebús olvidados. Entonces, es importante también que desde gobierno se revise a qué se le está dando prioridad de inversión pública y qué tanto tiene cobeneficios esta inversión pública. Entonces, no solamente es incentivar que la gente cambie un auto privado que funciona con combustibles fósiles a uno eléctrico, porque también tener puros autos eléctricos no va a hacer que solucionemos otros problemas sociales de movilidad y tampoco los ambientales. Como bien comentaban, la matriz de producción energética en México aún tiene una muy baja producción de renovables y de energías limpias. Entonces, aún así, aunque no esté en sitio generando las emisiones de este vehículo, va a tener también asociadas emisiones de la producción de energía. Entonces, toda esta cadena tendría que ser vista para la generación de políticas públicas y también ahí hay un reto porque pues estas políticas públicas responden a necesidades de hace años, que justo era fomentar el uso del transporte privado y que era el uso de combustibles fósiles. Entonces, revisarlas y actualizarlas pues es un trabajo que requiere de bastante colaboración. Y aquí es donde pueden entrar, por ejemplo, organismos internacionales, consultorías, que pueden, a través de la ciencia y de la investigación, pues proponer nuevas formas de hacer política pública y nuevas formas de incentivar también la producción del sector de vehículos, ¿no? Entonces, tiene que ser un análisis muy completo que no solamente hable del sector de automotriz en particular, tiene que tomar en cuenta también políticas públicas, diseño urbano, generación de energía, cambio climático y también reducir las inequidades que existen en la movilidad en las ciudades, ¿no? Entonces hay que privilegiar a quienes utilizan, por ejemplo, el transporte público o otros medios de transporte como bicicletas eléctricas, en el caso ya no de vehículos pesados. Entonces, esto puede ayudar a que las personas que usualmente tienen más dificultad para moverse en la ciudad y que lo hacen también de forma más insegura, puedan incrementar esta seguridad y moverse de mejor manera. Gracias, Mónica. Y en definitiva, las soluciones deben ser integrales. No podemos fomentar simplemente tener nuevos vehículos con otra tecnología, sin también cambiar la infraestructura y sin también tomar en cuenta de dónde viene ese combustible, en este caso la energía eléctrica. Y es por eso que tenemos que coadyuvar en la generación no solo del impulso del sector, sino también en todo lo que está inherente al producto. Tenemos otra vez aquí a Nazaret. Bienvenida, Nazaret. Justamente tú estás en un sector privado que impulsa el vehículo eléctrico. Estábamos hablando un poco de los retos que enfrenta la industria para implementar este nuevo tipo de tecnologías. ¿Qué retos has percibido tú en la industria para implementar este nuevo producto? Me parece que 7 estás... años trabajando. Ya se quitó. Es que tú me habías puesto mute. Veo yo tengo 17 años trabajando en la industria, con todas las marcas y con todo tipo de vehículos.
Me da mucho gusto las compañeras participantes muy preparadas, mucha información de mucha calidad que va a ser imposible que ahorita abarquemos todo. Yo pienso por el contrario que no se puede poner o priorizar un tipo de movilidad por sobre otro. ¿Por qué? Porque por ahí lanzaron también la estadística, la mayoría de las emisiones viene de los vehículos ligeros, los que utilizamos los particulares. Y luego atiende a otros temas muchísimo más profundos que habrá que solucionar para que no se usen tantos vehículos y nos enfoquemos en el rescate de las calles para los peatones. Todo lo que escuchamos y que es bonito y que deseamos que así sea, no es algo que se pueda lograr de aquí a 10 años. Partiendo de la diferencia en el clima que hay en ciudades que son muy productivas para el país. Por ejemplo, México, que es la capital, pues sí tiene muchas conexiones y hay una red muy grande hablando de transporte público en el que se puede poner un enfoque para buscar que se electrifique lo más rápido posible. Sin embargo, por ejemplo, Nuevo León no, que también es una ciudad muy importante para el país. ¿Por qué? Porque el clima no te permite andar en transporte público, una, y dos, no existe toda esa red desarrollada para que tú puedas llegar a toda la zona metropolitana en transporte público. Entonces ahí el uso del vehículo es una necesidad, no es un gusto ni es un capricho, es una necesidad para moverte de forma eficiente. Entonces creo que no se puede hacer de forma generalizada. Tenemos que atender, sí hacerlo de forma integrada, como lo están mencionando las especialistas, compañeras en el panel, integrado, más no generalizado. Hay que buscar atender todos los puntos, hay que buscar una unicidad entre todos los actores, entre gobiernos, iniciativa privada, y trabajar juntos. Yo veo mucha organización como quiera, como estoy en esto, veo mucha organización, pero no creo que la respuesta sea dejar una forma de movilidad fuera de las prioridades. Creo que tiene que atenderse todo, como va y como vamos viendo, y atender mucho, como he estado diciendo, al cambio de conciencia, que es muy importante, muy importante. Las empresas, yo sé que son un negocio, pero tienen también que poner de su lado, no pueden nada más estar esperando que si todas las condiciones son perfectas, entonces sí me muevo a lo eléctrico. Si me conviene en el bolsillo, me muevo, si no, no. O sea, tienen que cambiar este nivel de conciencia y buscar plantear sus retornos de inversión, hablando de transición hacia la electromovilidad, pues a un plazo más largo. Y entonces, si se establecen políticas públicas e incentivos que ayuden y luego también la iniciativa privada y las empresas se mueven y dicen, bueno, yo también le pongo de mi lado, entonces podemos avanzar más rápido. Tenemos que dejar de esperar que todo sea perfecto para entonces moverme a lo eléctrico. Voy a poner el ejemplo más específico o más claro que encuentro. La alimentación. Sabemos que los alimentos que consumimos tienen muchos contaminantes y nos hacen daño. ¿Y qué hacemos cuando queremos mejorar nuestra salud? Pues buscamos mejores formas de alimentarnos. Entonces así tienes gente que busca lo orgánico. Y entonces, ¿qué encuentras? Que el orgánico es costosísimo comparado con el alimento normal. Si tú te compras, no sé, una lechuga y te cuesta 15 pesos, la que no es orgánica, te cuesta 50 o 60 la que sí es orgánica. ¿Y qué haces tú? Dices, bueno, quiero esa mejora en mi salud, en mi calidad de vida, entonces me esfuerzo y compro la lechuga que es más costosa. Bueno, igualito en la electromovilidad. Este coche que hoy estoy usando y la forma como me estoy moviendo me está haciendo daño a mí y a los demás, principalmente a mí. Entonces tengo que esforzarme y aunque no me convenga mucho comprar un auto eléctrico, pues tengo que hacer un esfuerzo por mí mismo y por los demás. Y a lo mejor, pues, encontrar un crédito más costoso, utilizar un coche que tenga menos espejitos que el que hoy uso en pro de mi salud. Entonces, si todos lo hacemos y vamos de la mano y trabajando ordenados, va a ser algo que va a ser alcanzable muchísimo más rápido que si no, que si nada más estoy esperando que todo esté a mi favor para entonces poder hacerlo. Perfecto, Nazaret. ¿Qué tipo de incentivos se te ocurren que podamos impulsar para que las personas puedan acceder
Mencionas justamente ahorita que debes hacerlo en pro de tu salud, que puede ser un poquito más complicado. La idea que entiendo de las expertas es que también deberíamos generar estos incentivos para que todos puedan acceder a esta tecnología. ¿De qué manera podemos incentivar a la sociedad en general para que pueda acceder a este tipo de vehículos? Sabes que yo pienso en lo personal que más que un tema de incentivos, tiene que ver con un tema de pensar diferente, de cómo. ¿A qué me refiero? A ver, un auto normal de combustión interna, si tú lo vendes en 300,000, muy poca gente tiene 300,000 para comprar ese vehículo. ¿Y qué hacen? Utilizan un crédito. Y si te vas a uno de 500 igual, y si te bajas a uno de 200 igual, la mayor parte de los autos en México se venden a crédito. ¿Esto qué quiere decir? Realmente la gente no tiene dinero para comprarse un auto, por eso utilizas un crédito. Esto deja sin efecto este tema de no me compro un eléctrico porque es muy costoso y no completo. Como quiera, el de 400 y el de 300 y el de 200. Entonces, ¿qué hay que hacer? Más que incentivar, que sí ayuda, por supuesto, el que no traigas, por ejemplo, el IVA o el ISAN, lo que tenemos que hacer es ayudar a esta masificación a través del financiamiento, porque es el elemento más importante a la hora de adquirir un auto en México. Entonces, la gente no compra cosas que puede comprar, compra las que quiere comprar si tú le das la facilidad para que las compre. Entonces, el secreto no es tanto el precio, es trabajar en el tema del financiamiento, en el tema de los requisitos para que se pueda adquirir muy fácil con crédito. También tomando a consideración que un auto eléctrico tiene mucho más tiempo de vida que uno de gasolina. Entonces, por ejemplo, tú puedes proyectar un auto eléctrico, a lo mejor en lugar de un plan de una ronda de crédito a 4 años, como es de lo promedio que se vende en México, 36, 48 meses, a lo mejor proyectarlo a 8 o 9 años, porque el coche te va a durar 15. Entonces, allí se vuelve viable. Entonces, esto atiende a la educación y a enseñar a las personas a pensar diferente que como hoy lo estamos haciendo, porque así nos enseñaron. Tenemos estos hábitos de pensar cómo se compra un vehículo. Ahí es donde nosotros como empresa, como SACUA, trabajamos mucho en este tema de la educación, de enseñarle a las personas que un auto eléctrico hay que verlo diferente, hay que pensar diferente y hay que hacer números de forma diferente. Entonces, si puedo comprar un auto eléctrico, necesito comprar este auto eléctrico para mejorar mi calidad de vida. De acuerdo, y justamente esa parte de romper el paradigma es lo que nos lleva a entender como otros métodos para poder adquirir este tipo de tecnologías. Angélica mencionaba los incentivos que se deben de estar trabajando justo para fomentar la electromovilidad. Angélica, ¿tienes algo que comentar en cuestión de los incentivos? Sí, de entrada creo que es importante comentar que los incentivos no tienen por qué ser todos económicos y no tienen todos por qué ser directo a impuestos o directo a subsidios. O sea, incentivar es premiar un comportamiento y castigar, por así decirlo, otro comportamiento. Entonces, quieres modificar la decisión de la persona con base en lo que le da de beneficio de un lado y del otro. Entonces, en AMPAC para nosotros realmente creemos que el tema tiene que ser integral, o sea, nosotros creemos realmente en la renovación vehicular porque, nada más para ponerlo en contexto, un vehículo pesado en promedio en México tiene 18 años de edad. 18 años de edad es una cosa exorbitante. El promedio en la OCDE tendría que ser en 11, 12 años. Entonces, para nosotros realmente el tema de renovación vehicular es central en lo que hacemos. Y esta renovación se da con nuevas tecnologías. Y tienen que ser nuevas tecnologías, como lo comentaba hace un momento, puede ser híbrido, puede ser gas natural, puede ser eléctrico, puede ser celdas de hidrógeno, puede ser lo que ustedes gusten y manden, porque hay muchísimas tecnologías nuevas e incluso de diésel del trabajo azufre. Y estos incentivos para nosotros tienen que ser, los incentivos de comportamiento, sí tiene que haber un elemento económico, porque a final de cuentas estás hablando de empresas cuando hablas de vehículos pesados, entonces debe de entrar dentro de su lógica financiera. Tiene que haber un elemento de financiamiento, que es lo que comentaba ahorita Nazaret, o sea, tiene que haber un financiamiento muy importante. Obviamente, si en un vehículo ligero es importante el financiamiento, imagínense ustedes para un vehículo pesado que cuesta más, pues que en mi departamento, ¿no? Entonces, la parte de financiamiento es súper importante.
Luego tenemos un tema de profesionalización, que también va muy en línea con lo que está diciendo ahorita Nazaret, de educar a la gente, pero es educar en varios niveles y en varios estilos. Entonces, el empresario del transporte tiene un área de oportunidad importante para profesionalizarse en el manejo de su negocio. Registrar cuánto consumo de combustible tiene es el primer paso para entender y dimensionar que le puede convenir cambiar a una tecnología más nueva. Luego tenemos también, aunque no se vea directamente como si fuera un incentivo, lo es homologar todo el tema del marco legal y normativo, que haga sentido todo lo que se está trabajando. O sea, ahorita la ley general, está proponiendo ley general de economía circular. Se está trabajando una ley general de movilidad y seguridad vial. Se está proponiendo también una ley general de autotransporte. Hay normativas de dispositivos viales o de dispositivos vehiculares de seguridad. Hay normas de combustibles, hay un tema de diésel, de ultrabajo azufre, pues todo eso tiene que tener un cierto sentido. Y el hecho de que tenga un cierto sentido ya es un incentivo para tomar la decisión correcta para nuestra salud. Y por último, también es un incentivo, y en ese sentido un incentivo pues negativo, es el castigar, el supervisar que lo que esté en la ley se cumpla. Porque si yo puedo salir y conducir mi vehículo que no está, que no ha pasado la verificación, conducir un vehículo que no tiene, o sea, que tuve un accidente, choqué y no está bien la defensa, pues entonces, ¿en qué punto va a haber? O sea, no estamos incentivando las decisiones correctas, estamos incentivando las decisiones incorrectas. Entonces, para mí, y probablemente también es un sesgo profesional, todas estas decisiones tienen que ver con incentivar, con convencer al otro a que tome la decisión que creemos bajo una argumentación completa, sólida y fundamentada, que es la mejor para todos. Gracias, Angélica. Y justo, argumentar de qué manera podemos promover este tipo de tecnologías es importante. Y dando pie a esto, Mónica también nos quería comentar justamente al respecto. Sí, bueno, creo que Angélica fue súper puntual, tomó varios de los retos que hay justo en los incentivos y también cuál debería ser la lógica. Y quisiera retomar lo que decía Nazaret, de que no podemos esperar a que todo sea perfecto para actuar, ¿no? Pero creo que sí tenemos que tener muy claro que los incentivos tienen que ir dirigidos a qué queremos alcanzar, cuál es esta perfección a la que queremos llegar, y entonces integrarlos todos juntos para que pues lleguemos a este objetivo, ¿no? Y ella ponía el caso de Monterrey, que pues allá la gente, la forma más fácil de moverse es por medio del auto particular. Y creo que ahí es un ejemplo claro de cuál es la perfección a la que queremos llegar. Pues en un futuro la idea es tener una electromovilidad o medios de transporte que sean mucho más sustentables, menos contaminantes, mucho más eficientes para toda la población, incluso para quienes no pueden adquirir un auto particular, ¿no? Entonces, los incentivos que podría haber en ciudades como Monterrey es que la planeación para fomentar el uso de transporte eléctrico, no solo particular, también transporte público, vaya de la mano con políticas que tracen muy bien cuál va a ser ahora la forma en la que se mueve la gente, ¿no? Y esto incluye también el desarrollo de corredores, tal vez de autobuses eléctricos, la mejora del tren ligero que ya tienen por allá. Entonces, puede ir acompañado justo para incentivar y premiar a la gente que elige modos de transporte que son mucho más sustentables y que también favorecen a grupos más Justo vulnerables. mencionas el ejemplo de Monterrey, Mónica. En Monterrey existen ya algunos medios de transporte que usan métodos convencionales. ¿Por qué deberíamos adoptar en Monterrey este tipo de tecnologías en el transporte público? ¿Qué beneficios tendría? Pues lo puede hacer mucho más eficiente y mucho más seguro. Voy a hablar, sí ya es un caso como a nivel personal y tal vez no es lo correcto generalizar a partir de una experiencia personal, pero yo he tomado el tren ligero de Monterrey y es bastante lento y es bastante ineficiente. Necesita mucha inversión en nuevas tecnologías para hacerlo más rápido, para cuestiones de demanda, etcétera, y de tiempos en los que llega de una estación a otra y la conectividad que tiene, porque es una única línea. Entonces, tal vez voltear a ver cómo incentivar y no solo
desde la administración del transporte público, desde gobierno, sino cómo involucrar también a los privados, desde pues digitalización, incluir nuevos vagones, quién va a hacer la operación, todas estas cuestiones de gestión pueden servir mucho pues para seguir impulsando modos de transporte que sean eléctricos y pues también incluir nuevas rutas de transporte que alimenten estas vías ya un poquito más masivas, ¿no? De más capacidad. De acuerdo, y el transporte público es un gran ejemplo de demostrar cómo estamos implementando esta nueva tecnología y también dar pues, pauta a que todos sigan adaptando esto a la normalidad. Y a mí se me hace un muy buen ejemplo justo en Monterrey, donde tiene una situación pues algo particular, justamente la mayoría de los coches son vehículos privados y la gente prefiere este transporte, en contraste a la Ciudad de México, donde el transporte público es el medio popular de la sociedad. Justamente me gustaría retomar el tema que Karen estaba implementando, que es el de las aplicaciones y las herramientas que también vienen dentro de la electromovilidad, porque no podemos hablar de vehículos eléctricos sin también hablar de digitalización. Y es ahí donde también tenemos que marcar pauta y mencionar también qué debemos incluir en conjunto con los vehículos eléctricos. Karen, nos mencionabas algunas herramientas que se están implementando. ¿Cómo esto facilitaría a la adopción de la electromovilidad? Sí, bueno, yo considero que esto hace atractivo a las empresas el implementar soluciones de electromovilidad debido a que no únicamente tienes un beneficio financiero en la parte de la red eléctrica, ¿no? Muchas veces existen cambios en las tarifas por incrementos en el consumo energético. Entonces, la electromovilidad también lo que te ayuda es a tener un almacenamiento de energía y que tú puedas disponer de ese almacenamiento de energía y puedas evitar que cambies de tarifa de un momento a otro. Esto también hace muchísimo sentido cuando estamos hablando de la parte comercial. En la parte comercial, centros comerciales, estacionamientos, yo considero que también es una gran ventaja el contar con movilidad eléctrica debido a que trae un valor agregado al centro comercial en el que estás, ¿no? Actualmente ocupan la palabra para electromovilidad como sexy, la electromovilidad es sexy, pero más que sexy es atractivo para atraer a más personas, atraer a más consumidores que están interesados en energías limpias, en energías verdes, y que también están buscando el tema de innovación, y esa innovación va con las plataformas digitales con las que contamos, ¿no? Aplicaciones, consumos inteligentes de los conductores, de los operadores, y que al final toda esta información, todos estos datos que se van generando, tanto del conductor como del operador, te ayudan para poder prevenir, para poder contemplar situaciones y saber cómo está tu plataforma de red. Justamente mencionas algo que Angélica estaba tomando hace rato. Es importante el análisis de datos en esta nueva tecnología, y las aplicaciones y la digitalización nos permite justamente tener una mayor inteligencia al tomar decisiones en movilidad. Angélica, no sé si puedes retomar el ejemplo, cómo beneficia el análisis de datos y el control de nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones en los autotransportes. Por supuesto, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Karen. Tienes una capacidad y una posibilidad de quitar los picos de demanda energética de una forma impresionante. Puedes registrar todas las nuevas tecnologías, lo que te permiten es registrar primero. O sea, te generas un Big Data gigantesco donde puedes saber exactamente cuántos kilómetros has recorrido, con qué cantidad específica de energía. Puedes saber y proyectar cuánta energía vas a necesitar en el siguiente trayecto que tienes planeado de acuerdo a tu planeación logística. Y entonces, ¿todo esto qué nos lleva? Nos lleva a una eficiencia energética impresionante. O sea, para mí creo que no hay lógica en la electromovilidad sin eficiencia energética y sin energías renovables. Creo que los tres temas van pegados a la tecnología y van pegados a la cuarta ola industrial y a la inteligencia y al Internet de las cosas. Mientras más podamos registrar, más vamos a poder documentar y mejor vamos a poder proyectar. Y eso es lo que nos da la energía, la eficiencia energética. Gracias, Angélica. Y justo el análisis de datos se vuelve algo sumamente importante para la eficiencia. A mí me gustaría también indagar, ¿qué opinas, Mónica,
de tener todos estos datos, de contar con información en tiempo real en la movilidad de una ciudad? ¿Cómo esto nos beneficiaría al transporte público? Pues definitivamente lo podría hacer mucho más eficiente, no solo para los operadores, que pues obviamente en términos de ganancias podrían gestionar mucho mejor qué servicios dan, a qué hora dan estos servicios, dónde hacen su recarga, pero también para los usuarios. La generación de datos es súper importante también para hacer política pública, para revisar cuáles son las necesidades, en este caso urbanas, de transporte público, para ir trazando nuevas rutas, para ir pues definiendo nuevos objetivos y formas de dar un mejor servicio. Y pues así también incrementar la seguridad, la comodidad y pues la eficiencia que estás dando a los usuarios, ¿no? De acuerdo, y justamente la aplicación de los datos en los sistemas de transporte nos puede llevar a facilitar el acceso de movilidad a todas las urbes. Y es ahí donde tenemos también que tomar atención en cómo estamos moviendo esta tecnología. Nazaret, cuéntanos, la digitalización es parte de tu día a día. ¿Qué están haciendo en AutoSaco? ¿Cómo se benefician de este tipo de herramientas? Fíjate que a mí me gusta muchísimo, hay una diferencia entre un auto eléctrico y un auto convencional de combustión interna y precisamente es una ventaja que te la da el tema de la digitalización. Por ejemplo, nosotros podemos hacer actualizaciones de nuestros vehículos de forma periódica. A lo mejor tenemos un pequeño avance, llevas el coche y lo actualizamos y le podemos poner un poquito más de torque o a lo mejor disminuirle o controlarle la velocidad porque el cliente así lo desea para su hijo. Entonces, la digitalización nos permite establecer configuraciones o personalizar el coche un poco más y también ir actualizando, cosa que no te permite un auto de combustión interna. Es decir, tú compras este auto con estas 4 ruedas y estas características técnicas y se acabó, no hay más. En lo eléctrico no, sí te permite estar generando avances y haciendo estas actualizaciones. Y esa es una de las ventajas. Luego también podemos hacer estas integraciones conforme vayan evolucionando a través de aplicaciones. Es decir, bueno, ahora hay esta y podemos hacer una integración, por ejemplo, para participar, no sé, en un proyecto de gobierno e identificar cómo nuestros autos se están moviendo precisamente para mejora de políticas públicas. Y así a través del Internet de las cosas te puedes ir conectando con otros actores que estamos en lo mismo para tomar toda esta información y buscar mejoras y rellenar lagunas y crear nuevos caminos que nos lleven a lo que todos estamos buscando, que es una mejora en la calidad de nuestras vidas. Entonces, ese es uno de los ejemplos. Nosotros hoy estamos buscando trabajar ahorita con un saco de hidrógeno, por ejemplo, tener un saco de hidrógeno. También estamos buscando trabajar con un vehículo eléctrico de última milla. Y entonces imagínate, pues toda esta información va aplicada a todas las mercancías que se mueven en el país. Entonces también eso te arroja más información que te permite llegar a lo que estaba platicando. Y buscaremos, por supuesto, lo más rápido posible, a lo mejor poder lograr tener un saco allá autónomo y que se pueda conectar. Entonces, digo, no es algo que lograremos de aquí a mañana ni el año que viene, pero estamos trabajando también en esto. Entonces, la digitalización es súper, súper importante y es clave para que podamos avanzar en el tema de desarrollo de Smart Cities y que para allá vamos todos. Totalmente, y tocas un punto que en lo particular y en la agencia nos interesa mucho y es el hidrógeno. De hecho, tenemos una pregunta ahorita de público con base en el hidrógeno. María Valencia pregunta, ¿cuál será el rol del hidrógeno en la movilidad en 10, 20 y 30 años? Me gustaría repartir un poquito esta pregunta porque también Angélica comentó un poco más de esta tecnología. No sé si quieras empezar tú, Angélica, con el tema el hidrógeno en el transporte. Mira, pues lo que te puedo decir es que realmente es el futuro de la electromovilidad. Es a lo que todo el mundo le está tirando. Hay inversiones de decenas de miles de euros en este momento en varios de nuestros asociados alrededor del mundo. Y realmente el interés es, y por eso comencé haciendo el comentario inicial, ¿no?
la electromovilidad no es solamente un camino, o sea, no es una configuración exacta, es un abanico muy amplio de posibilidades, donde tenemos que ir todavía explorando uno a uno para ver cuál es el más eficiente, cuál es el que otorga un mejor retorno de inversión para el vehículo pesado, que es un negocio, y ver cómo podemos trabajarlo. Ahorita realmente la investigación y las inversiones están muy dirigidas también al tema de hidrógeno. Y lo que puedo comentar es, puede a veces que perdamos un poquito la noción de los tiempos, ¿no? Yo me acuerdo perfecto, hace 5 años o 10 años hablábamos de los híbridos y de los eléctricos en vehículos ligeros como si fuera a pasar en 10 o 15 o 20 años. Y pues estamos en 2020 y yo tengo un Prius. Entonces, o sea, como muy lejos no está. Entonces, cuando hablamos de los vehículos pesados, puede sentirse como que está muy lejano el hecho de poder realmente tener un tractocamión que pueda recorrer de punta a punta del país, México, que es muy grande, o sea, es casi como cruzar Europa completa. Y creer que eso va a pasar en 2030, 2040, 2050, y la realidad es que no. La realidad es que en 2022, 2023 van a estar disponibles estas tecnologías de forma común en Europa. Van a empezar a introducirse en algunos rangos en México. Como les comentaba hace un momento, desde 2009 ya hay opciones en México. Actualmente en México se fabrican muchos de los vehículos que se exportan. Somos los primeros exportadores de tractocamiones a nivel mundial. Es decir, aquí se producen y se fabrican todo tipo de tecnologías, incluso para Estados Unidos y para California, que es de los más exigentes en términos ambientales. Y justamente mucho de ese camino es hidrógeno. Entonces, por poner una fecha, yo calcularía que en 2025 ya veamos que esto es una realidad a nivel mundial, y realmente el tema central va a ser cómo trabajamos gobierno e industria para hacer que estas tecnologías que existen sean rentables y podamos concretarlas para llevarlas a las calles y a las carreteras mexicanas. De acuerdo, y es ahí donde tenemos que converger, justo como comentas, para generar estas iniciativas que promuevan esa tecnología. Tenemos también otra pregunta muy interesante y también que nos la hace llegar Ali Gámez. ¿Qué prácticas podríamos adoptar de otros países que han desarrollado este tipo de tecnologías aquí en México? Y me gustaría que, Mónica, nos pudieras responder un poco más de tu experiencia. ¿Qué debemos adoptar aquí en México? Bueno, hay que recordar también que para hacer política pública y, bueno, incluso también en inversión privada, no siempre es adecuado compararnos con qué ha sucedido en otros países, y en este caso en particular quienes están más avanzados al respecto son países en Europa o Estados Unidos, también algunos en Asia, y pues su contexto económico y su contexto social y el tamaño de sus ciudades y sus necesidades particulares son muy diferentes. Y pues en el caso de México también, lo que suceda a gran escala como país, a veces no puede ser replicable en ciertos estados, en ciertas ciudades, porque pues son diferentes. Como bien lo decía Nazaret hace rato, no es lo mismo hablar de Ciudad de México en términos de transporte público y necesidades de automóviles privados que en Monterrey, por ejemplo. Y también las cuestiones climáticas son importantes tomarlas en cuenta, porque pues hay cierta demanda de energía diferente, por ejemplo, en lugares donde hace mucho más calor, ¿no? O en lugares donde hace mucho más frío. Entonces, sí es importante ver cómo han hecho otros países para incentivar el uso de tecnologías de electromovilidad, para ver si algo puede ser replicado en México, pero siempre hay que tener en cuenta que pues, el contexto es muy particular. Y también, como decía Angélica, existen otras tecnologías que, dependiendo de cuáles sean tus necesidades, puedes implementar para tener una movilidad mucho más eficiente. Muchas gracias, Mónica. Y estas preguntas son demasiado interesantes y vamos a ir respondiendo preguntas desde las páginas oficiales de la agencia. Me gustaría ir cerrando un poco la dinámica con algunas palabras de conclusiones de cada una. Precisamente, Karen, cuéntanos. Me gustaría también entender, tú eres una líder en Siemens, en movilidad eléctrica, en el desarrollo de tecnologías. ¿Qué es lo que te ha llevado a desarrollarte en estos temas? Bueno, personalmente lo que me ha gustado más del tema de movilidad eléctrica es
el tema del medio ambiente, es el tema de la reducción, de cuidar el planeta, cuidarnos a nosotros mismos, y esto aunado a la digitalización y cómo podemos utilizar las tecnologías en beneficio, obviamente, de la población, me parece sumamente interesante, y es una de las razones también por las cuales Siemens se ve motivado y se ve incentivado por buscar beneficios a la población, beneficios a la sociedad, y buscando la descentralización, la descarbonización y la digitalización, todo esto en conjunto para promover soluciones inteligentes que le beneficien al cliente final. Gracias, Karen. Y justo como comentamos, la solución es integral. O sea, no es solo promover una nueva tecnología, sino también de dónde viene ese combustible y todo lo que lo integra. Y seguramente vamos a ir coadyuvando en ese tipo de materias. Nazaret, también me gustaría preguntarte algo. Algún punto platicamos y me comentaste que tú promueves el empoderamiento de las mujeres en la industria automotriz. Me pareció sumamente interesante, pero también me gustaría que nos platiques cómo has logrado eso. Primero les pegamos a los hombres, cada que vemos uno les pegamos, no se crean. Creo que es algo que comencé a trabajar cuando ingresé en esta industria, estaba pues muy chava y me ha costado tremendamente cada paso que he ido dando. Y conforme fui avanzando dije, bueno, tengo que ir utilizando esa plataforma o cada privilegio nuevo adquirido, tengo que ir utilizándolo para hacer más fácil el camino de otras mujeres en la industria automotriz, que es masculina per se. Entonces, lo único que he intentado es ir facilitando a través de los privilegios que tengo ese camino para otras mujeres. Y luego ya después, conforme ha ido pasando el tiempo, pues ha ido empezando a ser una bolita de nieve que hoy se va poniendo muy interesante a partir de muchísimo, gracias a la proyección que me permite tener SACUA. ¿A qué me refiero? A que, bueno, pues se decidió que el proyecto fuera realizado en su mayoría por mujeres. En los puestos más importantes tenemos a mujeres. Por ejemplo, bueno, pues el dueño del proyecto confió en mí para entregarme su proyecto y que sea yo la cara de este. Entonces, pues bueno, realmente soy muy joven para estar en un proyecto así. Tengo mucha experiencia, pero aún así soy mujer y bien pudo haber elegido a un hombre. Entonces, pues bueno, comenzando por mí, por ejemplo, nuestra diseñadora en jefe, la encargada de dar vida a cómo se van a ver nuestros próximos autos, también es mujer. Y el auto es hecho por mujeres, es ensamblado completamente por mujeres. Esto no quiere decir que yo demerite o desestime lo que hacen nuestros compañeros hombres, que son muy, muy talentosos, sino simplemente que SACUA se ha convertido en una plataforma para poder impulsar este empoderamiento de la mujer en la industria automotriz. Hay mucho camino por recorrer. Se están sumando en un movimiento nuevo que estoy impulsando mujeres muy importantes dentro de la industria y vamos a hacer algo muy interesante que ya luego van a estar viendo. Ya me he estado juntando con actores muy, muy importantes dentro de la industria y están muy dispuestos a apoyar esto, ¿no? A crear caminos y nuevas oportunidades para mujeres. Entonces creo que se va a poner muy interesante y aparte me da mucho gusto ver un panel con esta calidad compuesto exclusivamente por mujeres. Entonces estoy muy orgullosa y muy agradecida de haber compartido con ustedes. Y pues bueno, ya pronto verán más acuas también hechos por mujeres. Muchas gracias, Nazaret. Definitivamente SACUA, una empresa orgullosamente mexicana y que se manufactura aquí en Puebla, es líder en estos temas y felicidades por esas acciones. Estaremos muy atentos a lo que nos vayas compartiendo. Y justamente en estos temas, definitivamente, para mí es un honor estar rodeado de expertas en movilidad, en expertas en el sector automotriz. Tuve la oportunidad de, al iniciar en la Agencia de Energía, tener una conversación con Angélica y a mí me parece sumamente interesante lo que ha hecho en ANPAC y en Expo Transportes. Cuéntanos, Angélica, ¿qué te ha llevado a llegar a estas iniciativas? Pues mira, llego a la industria automotriz de pesados sin realmente conocer la industria. Como comentaste al inicio, cuando hiciste favor de presentarme, yo en realidad soy politóloga, soy científica social, soy comunicadora. Entonces,
entrar a este mundo es maravilloso, la verdad es sumamente apasionante, me ha abierto todas las puertas y eso ha sido, yo creo que me ha dado justo en el punto que más me encanta, resolver problemas. O sea, realmente la movilidad, la electromovilidad, el encontrar eficiencia en todos lados es un problema a resolver de una forma súper interesante con muchísimas alternativas y donde tienes que echarle mucha cabeza para encontrar vínculos, clics y que todo haga sentido. Entonces, la verdad es que adoro la industria y bueno, Expo Transporte Impact es además la cereza del pastel. Si de por sí es divino hablar de energía, si es divino hablar de transportes y vehículos pesados, que son la cosa más magnífica que puedes tener enfrente, un tractocamión nuevo salidito de la fábrica, y además tienes toda la parte de automotriz, que aquí mis compañeras pues también tienen esta pasión por los vehículos, o sea, la primera vez que yo vi un motor de tractocamión, dije, es que esto es más grande que cualquier coche que yo pueda manejar en la vida, ¿no? Y entonces Expo Transporte Impact lo que hace justo es unir todo esto, unir movilidad, unir futuro, unir innovación, unir tecnología, unir una industria que le da más de 4 o 5 millones de sustentos a las familias mexicanas, porque es de las industrias más fuertes en nuestro país, tanto automotriz como autotransporte. Es un sector mundial, o sea, y no me dejarán mentir, o sea, cada una de las partes o de los componentes de un vehículo, sea ligero, sea pesado, viene de en 1000 lugares distintos del mundo. Entonces es una industria global y México puede decir que es líder exportador de tractocamiones y líder productor de camiones y de autobuses a nivel mundial y eso es un orgullo enorme mexicano. Entonces, Expo Transporte Impact, la verdad es que nos hace muy felices. Ahora, pues, estamos en Puebla ahí con ustedes. Va a ser del 6 al 8 de octubre del 2021. Sí va a ser presencial. O sea, es una feria tan importante. Es la feria más grande de México. Son más de 70,000 metros cuadrados. Es la feria más grande en su tipo en todo el continente. ¿Por qué? Porque justamente une todas estas industrias. Porque une y ofrece soluciones en movilidad, soluciones en logística, y mueve muchísimo negocio a nivel global. Entonces, es divertidísimo estar dentro de todo esto y es enormemente satisfactorio ser parte de esta industria. Y nos da mucha felicidad que sea en Puebla y que esté al frente de alguien como tú. Sin duda una experta que trasciende en este tipo de sector. Muchas gracias, Angélica. Gracias, Erika. Y justo, Mónica, tu trabajo es muy importante en cuestión de movilidad, en cuestión de desarrollo sustentable. Cuéntanos, ¿qué te llevó a especializarte en estos temas? Gracias, Eric. Primero, estoy igual encantada de haber participado en el panel con mujeres pues tan expertas en el tema y en diferentes ámbitos. Y bueno, a mí justo lo que me llevó a interesarme en temas de cambio climático fue el sector transporte. Y fue el ver cómo el tema de movilidad impacta tanto en la vida de las personas. Y ya cuando me empecé a meter un poco más en el tema, pues vi lo complejo que es, ¿no? Y también el potencial que tiene no solamente de generar un impacto positivo en el medio ambiente, también en la sociedad y pues también a largo plazo. Pues el sector transporte tiene la posibilidad de crear una nueva forma de vida para otras personas, ¿no? Entonces, pues es desde ahí, además de ser uno de los sectores más importantes para reducir las emisiones, no solo en México, en todo el mundo, y pues la electromovilidad va de la mano con otro sector muy importante que es el de generación de energía. Entonces, todo es un tema muy complejo, es un tema muy apasionante y poder integrar todas las visiones, que lo estamos haciendo aquí en este foro, ¿no? Con una participación tan multidisciplinaria, pues es algo súper interesante que puede traducirse en impactos positivos para las personas y pues para el planeta. Muchas gracias, Mónica. Y el honor es mío, dialogar con ustedes, dialogar con expertas y líderes del sector automotriz y de vehículos pesados es un mensaje importante para las nuevas iniciativas que tengan en materia de electromovilidad, para sembrar el mensaje que estamos lanzando en México para desarrollar esta tecnología. Y pues un honor haber compartido espacio con ustedes. Con esto cerramos la sesión del día de hoy y la última sesión del Foro Energético Poblano. Muchas gracias, Angélica, muchas gracias, Karen, Mónica, Nazaret. Sus participaciones fueron muy buenas para esta sesión. Esperamos contar con su participación en futuras ediciones. Cuenta con nosotros. Muchas gracias.
Un placer. A todos y gracias a todos los que están viendo por regalarnos un poquito de su tiempo. Muchas gracias. El placer es nuestro. Y con esto cerramos la sesión número 6, el panorama de electromovilidad en México y última sesión del Foro Energético Poblano. Muchas gracias a la audiencia por habernos acompañado a lo largo de estas 6 sesiones. Vamos a esperar un minuto para la ceremonia de clausura, así que no se vayan. Volvemos en breve. Muchas gracias. Perfecto. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la clausura de este Foro Energético Poblano. Esperamos que hayan disfrutado de estos 3 días de actividades en los que para nosotros ha sido un gusto compartir con ustedes lo que se hace desde la Agencia de Energía del Estado de Puebla por el desarrollo energético de nuestra entidad. A continuación tendremos las palabras de nuestro director general Rodrigo Osorio Díaz, pero antes tengo el gusto de presentarles el video de los aliados que nos han acompañado durante este año de actividades. Muchísimas gracias. La Agencia de Energía del Estado de Puebla, para mí ha sido un gusto y una sorpresa muy agradable conocerlos, identificarlos como lo que son, un equipo de gente joven, entusiasta y muy comprometida para impulsar un nuevo modelo de energía en su estado y en nuestro país. Por lo pronto, quiero felicitarlos por este primer año de logros, de éxitos, y no decirles que no tengo la menor duda que van a seguir cosechándolos. Felicidades de nuevo y gracias por invitarme. Hoy quiero felicitar a la Agencia de Energía del Estado de Puebla. Hace un año, por iniciativa del Gobierno del Estado de Puebla, surgió esta gran idea, que hoy es una realidad, que ayudará definitivamente en los nuevos proyectos que son necesarios hoy en día para solventar las necesidades de energías nuevas y alternativas. Es necesario que impulsemos este proyecto con todas nuestras fuerzas. Como industria, tenemos una gran expectativa. Les deseamos lo mejor. Éxito para todos. Para mí es un gusto tener la oportunidad de felicitar a la Agencia de Energía del Estado de Puebla y a todos los servidores públicos que la integran por este primer año de funciones. Es notable el entusiasmo y capacidad que han demostrado para posicionarse rápidamente en la industria energética de nuestro país y liderando varias iniciativas interesantes que merecen la atención de autoridades y sociedad en general. Temas como igualdad sustantiva y el desarrollo del hidrógeno deben de formar parte de la agenda pública a nivel nacional. La cercanía con la que me han permitido colaborar con ellos me hace sentir con mayor orgullo su nacimiento y su crecimiento. Muchas felicidades a todos.
Estimados amigos de la Agencia de Energía del Estado de Puebla, soy Ramón Olivas, director del Programa de Energía del Fondo de Prosperidad Británico en México, y quisiera felicitarlos por este primer año de actividades. La perspectiva de sustentabilidad de la agencia ha incentivado la generación y uso eficiente de la energía. Aunado a ello y bajo el liderazgo de Rodrigo Osorio, se ha promovido la inversión y el desarrollo de proyectos de alto impacto. Los objetivos estratégicos y los ejes rectores que ha normado la agencia a lo largo de este primer año han rendido frutos que se traducen en acuerdos clave con actores del sector energético a nivel nacional, apoyos y capacitaciones para pymes y 2 ciclos de desarrollo de proyecto. Todo ello sin perder de vista el enfoque de género. Muchas felicidades a la Agencia del Estado de Puebla por este primer año y mis mejores deseos para el siguiente año, que continúen cosechando frutos por el bien del Estado de Puebla. Buen día a todos. Es un placer el poder participar en este Foro Energético Poblano 2020 como parte de la celebración del inicio de un año de actividades de la Agencia de Energía del Estado de Puebla. ENGIE ha contribuido al desarrollo de la región desde hace más de 20 años a través de soluciones energéticas. Compartimos profundamente la visión de poder democratizar el acceso a una energía sustentable y competitiva, contar con un aliado con quien apostar por el progreso y el desarrollo del Estado de Puebla ha sido una de las cosas más satisfactorias en este proceso de interrelación con la agencia. Los mejores deseos para este 2021 para ustedes y sus familias. Buenas tardes. Como CEO de Iris de México, queremos felicitar a la Agencia Estatal de Energía del Estado de Puebla y reconocer el gran trabajo y esfuerzo que en conjunto están llevando a cabo. Todo esto en beneficio del medio ambiente, de los ciudadanos y de aquellos agentes involucrados dentro de la iniciativa privada y del gobierno estatal. Y para que entre todos hagamos posible un Estado de Puebla sustentable. Felicidades y seguir así, chicos. Hoy me es muy grato dirigirme a ustedes para felicitar a la Agencia de Energía del Estado de Puebla, que cumple su primer aniversario. Felicito a sus funcionarios y a su director, Rodrigo Osorio, por el trabajo que han realizado a la fecha. Como jóvenes al frente de una agencia de gran relevancia para el presente y el futuro del país, hemos impulsado una gestión novedosa en nuestras respectivas organizaciones. Sin duda alguna, ello ha jugado un papel importante para que, aún en un contexto adverso debido a la pandemia del COVID-19, la Agencia de Energía del Estado de Puebla se construyera como una institución sólida. Nuestras 2 agencias impulsaremos el desarrollo sustentable del sector energético, procurando que las actividades relacionadas con el sector se realicen sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. Trabajar de la mano con la Agencia de Energía del Estado de Puebla permitirá a la CEA cumplir con su misión, garantizar que las actividades del sector hidrocarburos se desarrollen con criterios de protección al medio ambiente, bienestar social y desarrollo económico. Enhorabuena y muchas felicidades, Puebla. Nuestro más profundo agradecimiento a todas nuestras aliadas y aliados que han hecho posible que concretemos los proyectos que tanto nos han caracterizado durante este año. Como podrán ver, la Agencia de Energía es un organismo dispuesto a ayudarlas y ayudarlos, y está lleno de jóvenes entusiastas que están listos para dar todo por el desarrollo energético del Estado de Puebla. Quiero dar la palabra a nuestro director general, Rodrigo Osorio Díaz, para agradecer su presencia y su participación en este Foro Energético Poblano. Muchas gracias, Ana Mari. Saludo con mucho cariño, con mucho afecto a toda nuestra audiencia. La agencia es un sueño. Y ese sueño se ha empezado a lograr por el equipo que forma la agencia. Desde los jefes de departamento hasta un servidor, le hemos puesto esfuerzo, dedicación, pero sobre todo pasión. Creemos y sabemos que el futuro está en nuestras manos y que le tenemos que dedicar tiempo para lograrlo. Como funcionarios públicos hemos encontrado una plataforma para volver este sueño realidad. Así que este agradecimiento va a todos los colaboradores de la agencia. Por ustedes somos. Han dedicado
incansables horas, talento, discusiones. Me enorgullece, me honra poder liderar este proyecto. Sin ustedes, nada de esto hubiera sido posible. Le doy 2 estrellas a 2 colaboradores que han logrado mucho, ¿no? Nicolás Falkner, mi secretario técnico, empezó conmigo. En realidad, si nos vamos a mérito, él se lleva mucho más que yo. Una persona inmejorable, un talento excepcional y un compromiso que me enorgullece. Ha sido una persona que ha podido llevar la Agencia Estatal de Energía a donde es. El segundo es al señor gobernador, ¿no? Confió en esta visión, impulsó esta visión y nos ha dejado soñar, nos ha impulsado, ¿no? Hoy somos porque él tuvo esta visión y este sueño. Estoy seguro que el próximo año seguirá con esta misma visión, impulsando proyectos sociales, atracción de inversión, entre otras muchas cosas. Es un gusto poder ser parte de su equipo, ¿no? Agradecimientos también a la secretaria de Economía, Olivia Salomón, una mujer inmejorable, que nos impulsa y como cabeza de sector siempre está en la mejor disposición para seguir empujando. Mis palabras se quedan cortas, ¿no? Con el orgullo que me da. Este foro fue un pequeño ejemplo de lo que hacemos todos los días, ¿no? Una rendición de cuentas al sector, una rendición de cuentas a todos ustedes que pagan impuestos, a todos ustedes que confían en nosotros, a todos ustedes que colaboran con nosotros. Va a ser uno de muchos, y estoy seguro que si nos siguen apoyando y seguimos de la mano, llegaremos muy lejos. Como dije al principio, en esta frase, en este principio de filosofía, si queremos llegar rápido hay que viajar solos, pero si queremos llegar lejos hay que viajar en equipo. Y hoy tenemos que llegar lejos. La lucha por el desarrollo económico, por el bienestar energético, por el bienestar del medio ambiente, es de todos nosotros. Es de cada una de las personas que respiran, que quieren. Entonces, de la mano, en conjunto, lograremos el bienestar que buscamos hoy para todos nosotros, desde el rubro económico, desde el rubro social y desde el rubro medioambiental. Es en verdad un honor poder liderar este proyecto y espero que los frutos de todo nuestro esfuerzo llenen al estado de gloria, llenen al estado de bienestar. Muchas gracias audiencia, muchas gracias equipo, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Ana María. Muchísimas gracias, Rodrigo, y aprovecho para agradecer el liderazgo y el talento con el que has llevado este proyecto. Gracias a la audiencia por acompañarnos y esperamos que nos puedan acompañar en las siguientes ediciones. Esto fue el Foro Energético Poblano 2020. Gracias a todos y todas.